15 minutos, damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Marcelo Cabrera. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca por 2 ocasiones, fue también prefecto provincial de la SUAY, ocupó diversas posiciones relevantes en el ámbito público, siendo también el primer ministro de Transportes y Obras Públicas en el gobierno de Guillermo Lasso. El ingeniero Cabrera fue mencionado en los comentarios e informaciones que se dieron cuando el ministro Luque descalificó ese estudio que se había hecho durante el gobierno de Lenín Moreno y que se lo dejaba supuestamente listo o muy cerca de su aplicación para que el próximo gobierno lo ejecute. Con absoluta razón, el ingeniero Cabrera nos ha solicitado este espacio. Para nosotros es un placer, lo decimos de forma muy sincera, Marcelo, tenerle por aquí. Sabemos que ha estado atravesando por algunos problemas de salud, lo cual da cuenta de su intención firme, real, de mantener un buen contacto con la ciudadanía y dar informaciones relevantes, importantes, relacionados con este proyecto que espera la ciudad de Cuenca y que se lo ve aún lejano. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Buenos días. Un gusto siempre estar en Antena 1 y de saludar a la ciudadanía, a sus radioescuchas y a usted, por supuesto, Gustavo, tanto tiempo que hemos compartido en la Universidad de Cuenca y luego aquí mismo en estos estudios, cuando yo fui autoridad de la ciudad, de la provincia, del ministerio, y ciertamente para mí es un privilegio estar con usted, Gustavo. Muchas gracias, Marcelo. Cuéntenos su visión y su versión sobre el Ingreso Sur. ¿Qué pasó con su proyecto, con este proyecto? Mire, Gustavo, en lo que yo recuerdo, porque sucedió en el 2021, 2022, lamentablemente de una forma apresurada, en mi criterio, se adjudicó el proyecto a la empresa Hidalgo, solamente para jugar las fechas, Gustavo. Esto se dio, me parece que el 16 o 18 de marzo del 2021, la adjudicación de esa concesión. El gobierno de Lenín Moreno terminaba en mayo del 2021 y se dejó adjudicando este proyecto con una serie de condicionantes, Gustavo. Condicionantes que no hubo cómo solucionarlas. Una condicionante que fue gravísima, por cierto, que inclusive le escuché a usted en algún momento hablar de la misma, se movió el peaje desde Huangarcucho hasta el Hospital del Río, lo cual obligaba a que ciudadanos de Cuenca que iban pues a Chauyabamba tengan que pagar peaje de ida y vuelta. Esa era una condicionante a través de la cual quedó adjudicado el proyecto. El segundo tema, Gustavo, que... Esto era antes de que pase a sus manos. Eso era antes de que pase, de que yo pues acceda al ministerio. Eso fue en marzo del 2021. El segundo condicionante la convocatoria estaba el hecho de que el ministerio asumía el rol administrativo, es decir, todo lo que tenía que ejecutar con relación a las expropiaciones por donde cruzaba el proyecto. Debo decirle a usted que también se cambió y se encargó las expropiaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para los cuales se incluyó en los 247 millones. ¿Era ese y es un procedimiento normal? Si habían las condiciones y si había el dinero, pues evidentemente podría darse, Gustavo, pero se cambiaron las condiciones de la convocatoria. Es decir, el ministerio asumía las indemnizaciones y el tercer condicionante, que era el gravísimo, era el problema social. Problema social porque habían como 850 personas, o más de 850, si mal no recuerdo, ya son varios años, que eran las afectadas por el proyecto
Pues habían valores del metro cuadrado. Y había muchos desbalances. Completamente de $1, de $2. Recuerde usted los problemas sociales que se daban. Se explicaba entonces por parte del ingeniero Jaramillo, que era el subsecretario zonal 6 de aquí, que eso era justificable, pues se hablaba en algunos casos de terrenos con altísimas pendientes que no tendrían un potencial uso más allá del papel geológico, medioambiental desde el punto de vista geológico que jugaban, pero que se justificaban esos desbalances. No es tan cierto, Gustavo. De ninguna manera. Nosotros intentamos, pese a que no era, porque ¿quién tenía que entregar la información de las expropiaciones? Recuerdo yo, era el concesionario. El concesionario nunca entregó ninguna información. A pesar de ello, luego de que ya se hizo público este tema, se intentó hacer 1 o 2 reuniones con los ciudadanos que eran los afectados, y usted puede imaginarse el problema que se dio, porque no eran solamente terrenos en pendiente, lo cual es completamente falso. Habían terrenos de planos que también eran los afectados, y a esos valores. Entonces, Cuenca, los mejores llanos de desde Cuenca luego, están en imagínese esta zona. usted ese Pero problema. le pregunto aquí en un paréntesis, sin pretender cortar su relato, ingeniero Cabrera, ¿no es el tema de las indemnizaciones un problema que tiene que resolverse y que se da en todo proyecto vial? Se da en todo problema vial, Gustavo, pero también recuerde usted que al estar dentro del Cantón Cuenca, el tema del valor de los terrenos pasaba por la actualización catastral que le toca al municipio de Cuenca. Y una vez hecho el anuncio del proyecto, que sigue siendo muy imperfecta. Fíjese todas esas circunstancias, y además en la adjudicación se estableció un plazo de 90 días a partir del 16 o 18 de marzo, me estoy olvidando 1 o 2 días del 2021, de 90 días para que el Ministerio de Economía y Finanzas dé el informe de riesgos fiscales. Con todos estos problemas. Esa circunstancia nunca se dio, pese a las... Del Ministerio de Finanzas. Exactamente. Esto sí en el gobierno de... Exactamente, así es. Luego yo... en otras palabras, no pasó ni siquiera los filtros iniciales en el Ministerio de Finanzas. Y luego de todos esos temas, pasado el tiempo, pasado estos días... pasado ese tiempo establecido en la adjudicación, el concesionario o el adjudicatario, si usted quiere decir, retiró o ya no renovó las garantías porque ya no le interesaba el contrato, en función de que él no iba a mover la posibilidad. El concesionario era Hidalgo, exactamente. Y también, dicho sea de paso y recordando, estamos... pensando también en voz alta, fue Hidalgo el concesionario, y hubo también un conflicto de intereses allí durante ese proceso. Recuerde usted que un poquito tiempo atrás hubo el lío del arroz verde, recuerde usted, no. Y ahí estaba involucrado Hidalgo. Es decir, todas estas circunstancias se dieron, Gustavo, en la adjudicación, en mi concepto, apresurada, que se dio al término del gobierno de el señor Moreno. Ahora, ¿por qué se dejó de lado este proyecto, se le abandonó totalmente? Cuando hemos hablado ya de su larguísima historia, y hay un hecho trascendente. En el año 2018 se contrataron los estudios por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, entonces Ministerio de Infraestructura y Transporte, el día de hoy con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, por más de $2 millones para definir ese trazado. Es una pieza que tiene un altísimo costo, un proyecto de ingeniería que simplemente se lo metió en el archivo. ¿Por qué no se hizo un esfuerzo mayor para tratar de
reconfigurar, de solucionar los problemas que se estaban presentando y de sacarlo adelante. Mire, Gustavo, yo no cuestiono el trazado que hizo la Universidad de Cuenca debe estar bien, debe estar correctamente elaborado. El trazado que al momento decía inviable, pues ha crecido enormemente. Allí se ha consolidado la zona urbana, hay urbanizaciones que están allí ya construidas, incluso habitadas, hay una cantidad gigantesca de bodegas que se establecieron en la zona, etcétera, etcétera. Así es decir, tiene que actualizarse el proyecto. Yo creo que estos temas se tienen que buscar una solución a través de tiempos, no puede Cuenca esperar más. Y en eso, ¿por qué no se insistió en ese proyecto? Bueno, se hizo todo lo que se pudo dentro del tiempo que yo estuve en el ministerio. Acuérdese usted que quien decide es el gobierno. Sin embargo, se hicieron todas las gestiones que estuvieron a mi alcance para que en los 13 meses que estuve en el ministerio se logre este informe del Ministerio de Finanzas, pero con todos estos problemas, Gustavo. Y en eso le vuelvo a insistir, con todos estos problemas que se dieron en esa adjudicación apresurada, no se logró sacar del ministerio, porque además ya los ciudadanos no solamente iban al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en ese tiempo, sino también al gobierno y al Ministerio de Finanzas. Fue la gota que llenó el vaso, pues el retiro de Hidalgo, que era el concesionario, prácticamente selló el tema, se retiró la garantía y ese contrato se quedó ya insubsistente. Bueno, ese fue el tema, porque Hidalgo, recuerdo que en alguna ocasión se le dijo si estaría dispuesto a volver con la estación de peaje en Huangarcucho. La respuesta fue inmediatamente no. Es decir, las condiciones estaban dadas. Esas eran las condiciones, Gustavo. ¿Qué tiempo estuvo usted ejerciendo 13 el meses. ministerio? Tiempo bastante corto. ¿Qué es Así lo más relevante que considera usted se pudo hacer en ese periodo? Bueno, yo creo que están ejecutando algunos proyectos que el propio expresidente Lasso anunció el 12 de abril del 2022, que son los intercambiadores, por ejemplo. Si usted revisa la sesión del 12 de abril del 2022, él anunció los intercambiadores. Lamentablemente, yo ya renuncié, presenté mi renuncia en el mes de julio del 2022. Que también lo recordamos aproximadamente 3 o 4 años antes, en el gobierno de Lenín Moreno los anunció Paula Granda en alguna preinauguración o reinauguración que se hacía de la Cuenca. Ese es el tema del centralismo absorbente, Gustavo. Lamentablemente las cosas, incluso cuando usted está en Quito, sufre del centralismo, del manejo central que ejecuta tanto el Ministerio de Economía y Finanzas cuanto las CEMPLADES. Usted tiene que pasar un montón de filtros y no es tan verdad que el ministerio maneja sus propios dineros. Todo, absolutamente todo, lo que ejecuta el Ministerio de Transporte, ahora denominado MIT, tiene que pasar por la aprobación de las CEMPLADES y del Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, vamos a cerrar este capítulo del ingreso sur, pero antes nos quedamos con una inquietud. No le corresponde a usted responderla, pero acaba de anunciar el ministro Luque que se encuentra listo el proyecto de prefactibilidad de la nueva vía que unirá la ciudad de Cuenca con Guayaquil. Había 3 alternativas allá. Así es, conozco. ¿Cuál de ellas se habrá tomado? Había una que era la más lógica, probablemente se trata de esa, pero esperemos el anuncio del ministro. El propio subsecretario no quiso dar mayores detalles hace pocos instantes en este medio de comunicación, pero en todo caso se había dicho, y me parece que fue el mismo ministro Luque, que en los estudios de Korea Expressways Corporation se incluiría el acceso sur. Esperemos que así se lo haya hecho, por lo menos a nivel de estudio de prefactibilidad.
Esperemos porque el tema del acceso sur es urgente. Definitivamente es urgente. Yo más bien ahí apelaría al estar el acceso sur dentro del Cantón Cuenca, en su mayoría o casi en todo su recorrido, en los 15 kilómetros aproximadamente. Yo creo que debería buscarse una relación o buscar los lazos de gestión conjunta entre el municipio y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo creo que deberían conversarse estos temas. Esta sinergia que se tiene que ganar entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. Exactamente, Gustavo, esto no puede centrarse en disputas ya del uno ni del otro. Yo no defiendo ni al uno ni al otro, Gustavo, pero deberían establecerse plazos concretos, poner un equipo técnico de parte de la municipalidad a disposición del ministerio y establecerse plazos concretos para que ese proyecto del acceso sur, con coreanos o sin coreanos, esté terminado en un plazo corto, porque esto es absolutamente necesario. Lamentablemente los hechos dan cuenta de que en lugar de que existan acercamientos entre gobiernos locales y el gobierno nacional, esta etapa que se va volviendo intensamente política va más bien marcando mayores distancias por una serie de cosas. Tenemos el tema de esta tasa de recolección de basura, los intentes que se han dado por el mismo tema vial entre el ministro y los mensajes a la alcalde, básicamente diciéndole zapatero a tus zapatos, problema de los hospitales que no se pudieron inaugurar y que hay también tensiones con el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debería hacerse para mejorar estas relaciones en beneficio de la ciudadanía? Mire, Gustavo, cuando uno accede a un puesto como es la alcaldía de Cuenca, un puesto que es una dignidad inmensa, yo nunca olvidaré el tiempo que estuve ahí, uno tiene que gobernar, me refiero ya en Cuenca, con quienes le apoyaron y con quienes no le apoyaron. Por otro lado, usted tiene que gobernar también sabiendo que hay un gobierno nacional con quien tiene que buscar los lazos necesarios para buscar sumar esfuerzos. A mí me tocó, Gustavo, bregar con el tema del tranvía. Es decir, las cosas tienen que buscarse soluciones en función de que uno fue electo para gobernar para Cuenca, y Cuenca tiene que ser la beneficiada y no la perjudicada. Pero aquí hay una relación bipartita de las dos partes. ¿Ve usted que esté faltando más de alguna de ellas Le digo, o es una situación de un divorcio definitivo? Digo divorcio, pues en esencia la función pública, y esto incluye gobierno nacional y los gobiernos locales, deberían trabajar juntos. Exactamente, deberían trabajar juntos, y en ese contexto yo lo único que recomendaría es buscar esos lazos y ese acercamiento que lleve justamente a que Cuenca, la provincia, la región sea la beneficiada. Bien, llegamos al final. No puedo dejar de hacer una pregunta más de carácter personal. Ingeniero Cabrera, ¿qué está haciendo usted en estos tiempos? ¿La política quedó atrás y qué reflexiones ha tenido usted sobre esta vida de servicio a la ciudadanía desde importantes dignidades públicas? Mire, Gustavo, nada más la satisfacción de haber culminado, de haber llevado un servicio adecuado para mi provincia, para la ciudad. Créase, Gustavo, que no me queda sino hasta el momento palabras de agradecimiento con los ciudadanos. Yo salgo a las calles, salgo a cualquier cantón, a cualquier parroquia, y lo único que encuentro son amigos. Amigos que se acercan, me saludan, y ciertamente que no me queda sino palabras de agradecimiento para todos los cuencanos. Me queda la satisfacción de haber hecho todo lo posible en función de Cuenca y de la SUAY. Ahí están las obras. No quiero enumerar, ni quiero mencionar absolutamente nada adicional. Creo que lo que se hizo está a la vista de todos. Bien. Ha sido un verdadero placer tenerle a usted en nuestros estudios y esperamos
que no sea la última vez. Ojalá podamos nuevamente llamarle cuando tengamos que tratar temas relevantes y que requieren también de esa visión histórica, de esa experiencia de quienes fueron cabeza en el municipio de Cuenca. Gustavo, siempre a sus órdenes. Para mí, como le dije al inicio, siempre será un privilegio estar en esta mesa de diálogo. Un saludo muy afectuoso a los ciudadanos de Cuenca y de la SUAY. Han escuchado al ingeniero Marcelo Cabrera, exalcalde, ex prefecto, ex ministro. El ingeniero Marcelo Cabrera tuvo un papel muy relevante, indudablemente, en el desarrollo de Cuenca y por su paso en el gobierno de Guillermo Lasso como ministro de Transportes y Obras Públicas. Tuvo decisiones delicadas e importantes que tomar sobre este acceso sur que sigue siendo hoy materia de preocupación de la ciudadanía. Son las